porque no tuve tiempo de hacerlos, así que ya les voy a avisar, la idea es seguir haciéndolo, así que tenemos pendiente 1 y ya con este teórico creo que 2 de nutrición. Pero bueno, el día de hoy vamos a dedicarnos a uno de los estados de malnutrición. Con respecto a las clases de la semana pasada, ¿algún comentario, algún aporte, alguna duda que quieran preguntar en este momento? Si no hay, entonces yo les preguntaría directamente. Les pregunto el primero que me aparece acá, porque no los tengo a todos, ¿no? Pero, por ejemplo, Daluz Sánchez parece que es Francisca, Francine o algo así. Sí, Francine. Francine, ¿cómo actuaría desde el punto de vista nutricional, Francine, con una mujer que te consulta porque está embarazada? No me acuerdo, profe. Bueno, pero ¿sabes que en medicina las cosas son muy intuitivas muchas veces? Entonces, a partir de conocimientos básicos, intuitivamente podemos ir pensando qué es lo que tenemos que hacer. Con lo que vos ya estudiaste de nutrición, ¿qué te parece que sería importante en una mujer embarazada? Tiene que dar ácido fólico, en principio. Bueno, en realidad tenés que darle antes que se embarace, aún, pero bueno, suponemos, sí. ¿Qué te importa desde el punto de vista nutricional? Está bien, el ácido fólico es algo que hay que aportar, estamos de acuerdo. A ver si Lucas Basterra le ayuda. También se le tendría que controlar el peso con el que ella habría empezado el embarazo, para saber si está con bajo peso. Total, bien. El peso. Es muy importante saber el peso. ¿Por qué sería eso, la glucosa Lucas? también. El control del peso... Vayamos parte a parte. El peso. En el control del peso, más que nada para evitar que sea un niño que nazca con bajo peso, o directamente que la madre tenga sobrepeso, lo que podría llevar a que tenga una diabetes gestacional, o que el niño sea muy grande y en el parto se complique directamente llevando una cesárea. Bueno, lo de la cesárea sería un problema. El tema es que el chico tenga una aumentada morbimortalidad perinatal, básicamente, ¿no? Que se muera en el parto o que se muera después del parto, ¿no? Sí, ¿qué más? También sería la suplementación con hierro para la sangre de ambos directamente, para que no se lleve una anemia. Ajá. Acá dice Miguel Roberto 1947. Dejate la tuya. También. Bueno, tenés en tu escritorio. Mañana vas a retirar. Bueno, importa el peso porque dijimos que importa el peso previo, ¿no? O el peso que tenía al embarazarse, porque con eso nosotros vamos a estimar el aumento de peso durante los 9 meses que dura la gestación, ¿no? Y habíamos dicho que, vimos desde el comienzo que todos tenemos, de acuerdo a nuestra talla y a nuestro sexo, un peso que es el adecuado, que lo podemos sacar por diferentes maneras. Lo más fácil es el índice de masa corporal, pero también hay tablas. Entonces, bueno, saber que estamos entre ese peso normal y a partir de ahí saber cuánto tiene que aumentar de peso y si tiene sobrepeso, obesidad o bajo peso, ver cómo tenemos que actuar. Dijeron dos cosas importantes, el ácido fólico, dijeron el hierro, dijimos que el hierro es una carencia digamos, muy común en nuestra población, que es la principal carencia en el mundo, por lo tanto hay muchas situaciones en las que hay que suplementar. Entonces, supongamos que tenemos una paciente
que tiene 105 kilos y viene embarazada del primer trimestre. Es la segunda falta menstrual, digamos, o sea que estará más o menos en 8 o 10 semanas de gestación. ¿Cuál va a ser la recomendación nutricional? Y tenía ese peso antes de embarazarse, un índice de masa corporal de 40. Tratar de disminuir el peso corporal de la mujer. ¿Quién No dice? aumente más o se mantenga. En este caso no sería hacer una dieta, cosa que de a poco se vaya disminuyendo el peso, pero sin perder las nutriciones y vitaminas que se le debe aportar durante el desarrollo del bebé. Bueno, si ustedes se acuerdan, yo les dije que durante el embarazo no es Profe. conveniente provocar un descenso de peso. ¿No? Lo que Profe, tenemos que hacer es, Profe. sí, en el embarazo, Sería- en el primer trimestre, no está presente los vómitos, las náuseas. No siempre es fuerte, ¿no? Pero en ese caso, el tema de la dieta, modificarla o arreglarla o disminuirla, ¿no sería mejor mantener su alimentación, pero suplementar a la paciente por si está perdiendo muchos minerales, vitaminas, etcétera, con el vómito? Profe, pero en el primer trimestre había una baja de glucemia. no estamos hablando de la glucemia, estamos hablando del peso. Profesora, la paciente, si tiene un sobrepeso al llegar embarazada, lo que hay que hacer es intentar que aumente un poco, con control, el peso necesario para llegar a término con el bebé en condiciones, digamos, pero que no se exceda de una cierta cantidad de gramos por semana. Algo así era lo que había explicado usted. Según el índice de masa corporal, la cantidad de gramos por semana que tenía que aumentar la mujer embarazada, digamos. O sea, hay que tratar de Bien. controlar, profe, que no aumente más de 8 kilos con el embarazo Ajá. Profe, en una paciente obesa. A ver, entonces, si partimos de que la chica está obesa, hay que hacer una intervención nutricional para que tenga un aumento de peso no mayor a 8 kilogramos en los 9 meses del embarazo. Con respecto a los vómitos que mencionó alguien, hay muchas mujeres que no tienen ningún vómito durante el primer trimestre del embarazo, o sea que no es que está presente en todas las mujeres que se embarazan, los vómitos en el primer trimestre. De hecho, hay algunas que aumentan exageradamente de peso en el primer trimestre porque comen de más. Entonces, yo les di a ustedes estimaciones de lo que debería aumentar y acuérdense que habíamos dicho que con 400 calorías más por día en la alimentación de esta mujer embarazada es suficiente, o sea, por encima de las indicadas para su peso, es suficiente para lograr el aumento de peso necesario para que vaya bien, digamos, ¿no? Si fuera obesa, probablemente no le pongamos las 400 calorías más por día, capaz que le ponemos 200 nomás, y tratar de ponerle en forma de nutrientes indispensables, como por ejemplo aumentar la carne, aumentar los alimentos con calcio, y no aumentando, por ejemplo, hidratos de carbono, porque no queremos que engorde esta mujer, ¿no? O que aumente muy poquito de peso. Profe, Sí. en su Power decía que era más de 8, que tendríamos que hacer un aumento de 8 kilos a la persona con un índice de masa corporal más de 29. Y en el libro dice de 6 a 7. Le decimos de 8 nomás. Es lo mismo, o sea, si la mujer tiene, además de que está obesa, tiene diabetes, somos más estrictos todavía, ¿no? 6 kilos de peso, 7 como máximo, si es diabética y obesa. En el caso de que sea solo obesa, por ahí, pero no es mucho tampoco, ¿no? Es 1 o 2 kilos más. Lo que queremos en lo posible que no ocurra es que adelgace.
para que no impacte en el bebé, en el feto. Entonces, si ustedes tendrían que darle a una persona recomendaciones nutricionales, yo un poco porque conozco la historia de algunos de ustedes, le preguntaría a Matías Escatolaro a ver quién le aconsejaría a una obesa embarazada para tratar de tener un estado nutricional, o sea, para que tenga un ingreso alimentario apropiado. Y que en vez de comer, mal dicho, comer mal, qué sé yo, que tenga una dieta alta en hidratos de carbono, que trate de balancear, que sea una dieta rica en proteínas, que coma vegetales, que aumente el consumo de líquidos, que disminuya el consumo de azúcares, para no subir de peso y tampoco para bajar de peso, porque creo que durante el embarazo no es recomendable que baje de peso. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, cualquiera me puede contestar. Si hay alguien que cree que come bien, ¿nos podría contar cómo come a lo largo de todo un día? A ver si alguien se anima. Podemos empezar por el desayuno. Por ejemplo, puede ser una fruta con un café con leche o 2 tostadas con queso untable y un café o un té con leche. Después, dependiendo obviamente el requerimiento de calorías de la persona. A media mañana podemos tener una colación que puede ser una fruta o una barra de cereal. En el almuerzo puede ser un plato con una porción de proteínas y ensalada. A media tarde la merienda se puede repetir otra vez un café con leche con una fruta o con unas tostadas o con galletitas de agua. O puede ser un yogur con una fruta y la noche preferentemente comer verduras, dependiendo de lo que se comió al mediodía. Si al mediodía se comió proteínas e hidratos, a la noche se puede comer un bife o con verduras o solamente una ensalada de verduras. Es lo que me indica, digamos, la nutricionista. ¿Vos comes así? Sí, hago todo lo posible para comer así. Hay veces que me salto las colaciones, pero trato de mantenerme de esa manera. ¿Y cuál es tu índice de masa corporal? Ahora en este momento casi 31, pero porque me había desbandado de la dieta y había dejado de seguir los pasos. Bueno. ¿Qué opina el resto de ese plan alimentario? Yo creo Estamos charlando, sí, podemos. Sí, yo creo que el plan alimentario tiene que, por así decir, se acomodar, no sé si es esa palabra, pero con las condiciones financieras de la persona. Porque embarazadas. Algunas... De a uno, por favor. Está hablando de Ramos de Chávez. De nutrición de la persona, nosotros tenemos que hacer conforme las condiciones de plata que la persona tiene. Porque a veces se puede pensar, tiene que comer 4, 5, 6 veces al día para hacer una alimentación correcta, pero la persona no tiene plata y todavía no tiene las condiciones para hacer la alimentación todas las veces. Entonces yo creo que tenemos que hacer un balance de nutrición conforme la persona pueda hacer. Por ejemplo, la persona solo puede hacer
2, 3, no máximo, de refeições ao dia. Então, me hago un balance en las reflexiones y veo lo que puede hacer. Bueno, yo lo que creo que la chica que habló, que no sé quién es, nos dio un plan alimentario hipocalórico. Musalki, Porque fíjense que, ¿eh? Musalki. Bueno, Sí, Musalki. ¿qué tal? Pareciera como que un plan alimentario hipocalórico. Es como que vos te estás poniendo en plan de vuelta para tratar de bajar los kilitos que subiste, ¿no? Porque en general, acuérdense que la ley de la armonía que hablamos en una primera clase tiene que tratar de cumplirse. Y los hidratos de carbono son el 60% de nuestra alimentación. Entonces, tal vez con 2 tostadas a la mañana y un poquito de leche, una fruta, nada, porque comió verdura con proteína, que no especificaste qué, un bife, un huevo, una cosa así, sin hidratos de carbono, es como que le está faltando algo a tu comida, para que sea suficiente. Lo que pasa es que en el caso tuyo, el suficiente es menos para que puedas adelgazar lo que subiste. Así que bueno, sí, depende de un montón de cosas. De lo económico sí, pero ustedes van a ver que lo económico es relativo, porque uno tiene que elegir los alimentos de acuerdo a los que estén de oferta, a los que sean más baratos porque sean de la estación, y no hace falta, y encima hay que comer poco, o sea que tampoco es que, en general lo que uno ve es que tenemos un exceso de ingreso de calorías en la mayoría de las personas, por eso es que vamos aumentando de peso, a lo que se suma una progresiva inactividad física, lo que hace que claramente el balance energético va siendo positivo a lo largo del tiempo y vamos aumentando de peso. Entonces, lo que uno debe tener en cuenta es que primero hay que distribuir los alimentos. 3, 4 comidas, hay que hablar con el paciente a ver si se puede hacer 3 o 4, más que nada por las costumbres que ya tiene, ¿no? Y ahí ver cómo hacer la distribución. En general, para una mujer embarazada con peso normal antes de iniciar el embarazo, un plan alimentario de 1800 calorías ya es suficiente para la gran mayoría de las mujeres. Tal vez, incluso hasta la obesa, con 1800 calorías, ella probablemente vaya teniendo el aumento de peso razonable que hemos pedido, que hemos dicho, que no sean no más de 8 kilos en toda la gestación. Si vemos que con eso está aumentando más de peso, vamos restringiendo, pero tienen que hacer sí la distribución con todos los nutrientes en las 4 comidas. En 4, 6, la embarazada, por ejemplo, yo les sugiero siempre 6 comidas. Y a los que quieran adelgazar, también les suele ser bueno tener 6 comidas. Profe. Porque nosotros aumentando las comidas, ¿sí? Disculpe, por ahí lo que creo yo, ¿no? Que la gente por ahí no sabe comer, digamos, con lo que tiene o no se sabe equilibrar las porciones, digamos. O sea, yo creo que a veces con pocas cosas se puede alimentar bien y comer bien, hacer un buen balance, digamos, entre lo hipocalórico y lo hipercalórico, de acuerdo a lo que uno tenga, con respecto a... Claro, porque por ahí a veces se come demasiado pan o lo que es harina, esas cosas, y se come menos fruta o menos... sí, por ahí en esta situación a veces comprar una manzana, una pera, por ahí es caro, pero a veces se consiguen frutas que está al alcance, una mandarina, una naranja, que por ahí no es tan caro, pero es también bueno comer. Por ahí hay gente que no sabe cocinar con lo que tiene a su alcance, digamos, porque por ahí se consiguen verduras que no que son silvestres, pero que crecen, o por ahí faltaría un poco más de lo que es la cultura de comer un poco más sano. O sea, falta educación alimentaria, ¿no?
Es cierto, pero ahí también otra cosa. ¿Cuántas manzanas tenés que comer? 2 manzanas. 2 manzanas, tal vez salgan, no sé, 60 pesos. Y el medio kilo de pan sale 60 pesos. O sea que si yo me inclino hacia lo beneficioso de la fruta en vez del pan, voy a comprar, yo creo que con el pan es un problema porque todos, o sea, se compra mucho pan. Y en realidad necesitamos comer 3 pancitos por día. Si yo vivo sola, con 3 pancitos me da, que es menos de un cuarto de kilo de pan. Y en una casa que tenga 6 personas, tal vez sí necesiten 1 kilo de pan, ¿no? Lo que falta sí es mucha educación alimentaria, ¿no? Hay que aprender a usar todos los alimentos que tenemos disponibles, saber cómo cocinarlos, saber cómo presentarlos y sacarnos digamos, esa costumbre, eso que ya nos incorporaron, de que tenemos que tener las cosas en cantidad. No hace falta cantidad, hace falta calidad. Ahí es donde fallamos en gran parte. Bueno, la idea es que una mujer embarazada, aproximadamente 1800 calorías, distribuidas en 60% de hidratos de carbono, más o menos 30% de grasas, y el resto, que estará quedando un 15-20% como proteína. Siempre un poquito más de proteína porque está creciendo, está formando otra personita que necesita proteínas, ¿no? Así que un poquito más de proteínas y un poquito más de calorías. Y con eso deberíamos andar. Profe, Controlar el peso, la importancia de pesarlos, ¿sí? 30% profe, de... 30%, hay que reducirle el 30%, digamos, de la ingesta habitual a la embarazada obesa. No, eso es... Porque eso dice como que hay que calcular según, supuestamente, no menos de 1600 kilocalorías día, o 30-35. No menos, sí. Claro, de 1600. Y dice también que supuestamente si no se puede hacer eso, que se calcule el 30% de la ingesta y se la baje, digamos. Ah, sí, pero puede ocurrir que una mujer con un índice de masa corporal esté comiendo 4000 calorías por día. Entonces, si vos le bajás el 30%, cuarto por 3, le bajás 1200, sigue siendo una comida sigue siendo hipercalórico. Hay que ver, eso sí, hay que ver, ¿no? Para uno mantener un índice de masa corporal de 40, seguramente tiene que comer bastante más que 1600 calorías o 1800. Lo cierto es que la recomendación en sí es no menos de 1800 y bueno, y si está obesa, 1600 calorías. Con eso debería alcanzar para tener, digamos, la secuencia de aumento de peso. Y después, si va más o menos, para eso están los controles, se le pesa, se le mide, se le controla, se investiga cómo está comiendo, se corrige de vuelta, para tratar de mantenernos en esa tendencia. Bueno. ¿Por qué puede ser que una persona, por ejemplo, le hablo en mi caso, ¿no? Que yo estoy tratando de bajar de peso. Yo cuando empecé a hacer ejercicios, a modificar algunas cosas, tenía 67 kg 300 y en 7 días bajé 1,5 kg y después en un mes ya solamente 400 gramos. Porque, o sea, se baja tan rápido al principio de peso y después muy lento. Con el exceso de consumo calórico, muchas veces hay cierto grado de inflamación. Ya vamos a entrar en obesidad. Inflamación implica de alguna manera retención de líquidos. Entonces, lo que uno adelgaza rápido en los primeros días, o sea, baja de peso, es porque se desinflama. En gran parte. De hecho, hay muchas nutricionistas que lo que dan es una dieta que ellas la llaman desinflamante o antiinflamante, los primeros días, para tratar de ayudar a perder ese líquido que estamos teniendo de más por inflamación en el cuerpo, y a partir de ahí viene realmente el descenso de peso, que es muy difícil, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el descenso de peso.
y que tiene que ver con un balance energético negativo en forma sostenida. Si vos haces un balance energético negativo de lunes a viernes, pero sábado y domingo haces positivo, no te sirve, porque recuperás lo que lograste en poco tiempo. Y así como dijimos que en desnutrición consideramos que es éxito que aumente 200 gramos por semana, un descenso razonable de peso no estaría en más de 500 miligramos por semana. Razonable, haciendo un plan alimentario hipocalórico y aumentando la actividad física. Hay muchos factores que se involucran y muchas veces tienen que ver por pequeños errores que cometemos en alimentarnos. O sea, nos pasamos ayunando 12 horas y después nos comimos un sándwich de jamón y queso y le pusimos mayonesa encima. O no sé, o comimos una factura o comimos un helado. Y tal vez ahí tiramos a la basura todo el esfuerzo de las horas previas. Hay muchas cosas que tienen que ver. Yo creo que en obesidad vamos a charlar enseguida. Hay que considerar, primero, que es una enfermedad y que es una enfermedad crónica, terapéuticas que deben tomarse y sostenerse en el tiempo, porque hay que hacerlo como toda enfermedad crónica. No hay que desalentarse, lo que uno tiene que evitar es recuperar lo que logró perder, porque eso sí es fracaso. Pero si por lo menos mantenemos lo que logramos disminuir, eso es un éxito. Después ya veremos cómo seguir logrando otros éxitos. Incluso eso es lo que uno le dice a los obesos, porque no es fácil descender de peso. No es fácil. Profesora, antes que continúe con la clase, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, escucho. Caso contrario a la obesidad, le quería consultar, ¿por qué hay personas que tienen un IMC bajo, que va a dar un caso, por ejemplo, menos de 19, pero que en su fisiología no repercute que tengan bajo peso? Es más, les cuesta incluso subir de peso, pero su vida es normal, no tienen deficiencia de nada. ¿Cómo uno ve estos casos? ¿Los trata como alguien que necesita aumentar de peso o como alguien que su fisiología directamente ya es para esa condición? Y hay que tomarlo por lo segundo que dijiste, digamos. Primero, evaluar de manera tal de descartar, y después considerar que eso es su manera de funcionar, su metabolismo. Hay personas que son muy delgadas y que depende de la época de la vida en que le toca, y después, pasada esa edad, recuperan o pueden lograr un peso mayor. Y hay otras que toda la vida siguen siendo delgados. Por lo tanto, se ve que tienen una fisiología, como vos lo dijiste, que los mantiene delgados. Acuérdense que nuestro gasto energético tiene involucrado varias cosas. Uno es el metabolismo basal. Eso es lo que gastamos sí o sí, independientemente de lo que hagamos. Estamos dormidos, estamos comiendo, estamos haciendo lo que sea. El metabolismo basal se gasta. Se gasta porque es lo que gastamos en que lata nuestro corazón, en que movamos los músculos respiratorios. Eso es metabolismo basal, es lo necesario para vivir. Después tenemos el gasto que hacemos, bueno, y eso es muy variable, es variable en las personas por su propia condición. Hay quienes tienen un metabolismo acelerado y por lo tanto gastan mucho, y otros que tienen un metabolismo más lento y gastan poco. Después se consideran otras dos cosas más, por lo menos en lo que es nuestro gasto energético diario. Una es la actividad física. Entonces, no es lo mismo andar todo el día caminando de aquí a la facultad, de la facultad a mi casa, de la casa al hospital, etcétera, etcétera, que moverme en auto, ¿no? La actividad física que realizo claramente es diferente. Es más, si estoy dando clase, no es lo mismo que yo esté en un aula caminando del frente al fondo, mientras voy hablando, que esté como en esta situación sentada frente a la computadora. Lo que gasto como actividad física es diferente. Se calcula más o menos que en condiciones de no ir al gimnasio, de no salir a hacer ejercicio físico, gastamos entre el 10 y el 15% de ese gasto calórico total
o sea, la gastamos en actividad física para movernos, la actividad física básica que hay que realizar. Si vamos a hacer una actividad física, digamos, como tal, ahí tenemos que ver, pero ustedes van a ver que hay actividad física, por ejemplo, 1 hora de bicicleta a 18 kilómetros por hora, te gasta 350 calorías. Y una hamburguesa tiene como 800 calorías. Entonces, muchas veces lo que incorporamos excede a lo que gastamos. Y después, el tercer punto de nuestro gasto energético total es lo que se conoce como el efecto térmico de la alimentación, que es aquello que gastamos por el proceso digestivo en sí. Es lo que gastamos cuando incorporamos alimentos, o sea, que empieza con la masticación en la boca, con el peristaltismo, la secreción de hormonas, de enzimas digestivas, etcétera, etcétera. O sea, eso, el efecto térmico de los alimentos, de los medicamentos, porque pasa lo mismo, cada medicamento que tomamos tiene todo un proceso, es lo que se conoce como efecto térmico de la alimentación y de la medicación, y que también depende de cómo nos manejemos. Si yo como a la mañana y después vuelvo a comer a la noche, ¿cuánto voy a gastar? ¿Voy a gastar más o menos que el que come 5 o 6 veces al día? Voy a gastar menos. Entonces, no se beneficia nadie comiendo solamente una vez al día si es que quiere bajar de peso. Porque el organismo encima es muy inteligente, nuestro organismo. Cuando le damos muy pocas veces de comer, él elabora mecanismos para guardar toda esa energía, porque sabe que hasta dentro de 24 horas no va a tener comida de nuevo. Ahora, si le acostumbramos a que comemos al medio del desayuno, como me dijo Musalki, comen una fruta a media mañana, almuerzo, merienda, cena, come otra cosita en otro horario, es como que el organismo dice, no, este me está dando comida cada rato, puedo gastar, puedo derrochar. Es como ustedes cuando los papás les mandan 20.000 pesos o le mandan 50.000, ¿no? Si le mandan 50.000, mira, me voy a comprar un vaquero, me compro esto, voy acá, salgo, no pasa nada. Pero si me mandan 25, resulta que te gasto 15 en el alquiler y después me queda un poquito para el resto, o sea, tengo que guardar. Más o menos pasa así con la comida y el efecto térmico de los alimentos. Entonces, muchas cosas intervienen. Nuestro propio metabolismo basal, independiente en cada persona, lo que gastamos en actividad física no es lo mismo el que anda en bicicleta haciendo sus cosas que el que anda caminando. Y lo que hacemos, cómo nos movemos en mi casa, si mi casa tiene escalera o no tiene, o sea, un montón de cuestiones que tienen que ver con ese gasto basal por actividad física, que lo tenemos todos. Y después le tenemos que sumar lo que hacemos como ejercicio. Fíjense lo que les dije, 1 hora de bicicleta, 350 calorías. Profe. Volví, me tomé una Coca-Cola, tiré todo el ejercicio en la basura. ¿Sí? Ahí donde usted le preguntó cuál sería la comida ideal del día, digamos, eso depende de la persona, porque hay gente que tiene que comer 6 comidas al día más o menos para mantenerse en peso ideal, por ejemplo. A mí, por ejemplo, cuando yo fui a un nutricionista, cuando era más joven, me había dicho que sí o sí tenía que comer, me hizo el plan, digamos, de que tenía que hacer 6 comidas diarias para que yo tenga tipo mi peso ideal justo, porque como tenía gasto energético y como mi fisiología ya de por sí es que cualquier cosa que como no engordo, sí o sí tenía que hacer una cantidad grande de comidas, que era medio imposible, que tenía que cocinar. Bueno, una cosa es cantidad grande de comida en lo que respecta a calorías, y otra cosa es lo que respecta a comida en sí, digamos. Si vos tenés un metabolismo acelerado y necesitas comer mucho, seguramente todas tus comidas son con una alta densidad energética o con un alto volumen, porque necesitas incorporar más calorías, digamos. En la persona obesa o en la que queremos un descenso de peso, no hace falta que sea mucho. Tiene que ser un poquito, porque con ese poquito, el primer bocado que metió en la boca ya activó el gasto energético por la alimentación.
Entonces gasta más. En el caso tuyo, que comías seguramente una comida, digamos, no sé si abundante, pero sí de buena cantidad, digamos, superaba las calorías de tu comida, lo que gastabas con ese desgaste, digamos, energético por toda la maquinaria, digamos, digestiva y absortiva. ¿Entendés? Ahí, doctora, Bueno, todo esto era para... en el caso de esas dietas, entraría lo que usted dijo en las primeras clases sobre dar comidas grandes con pocas calorías o comidas chicas con muchas calorías, para cubrir esos casos, por ejemplo, las personas con mucho metabolismo, que como dijo el compañero, ¿sí? que a veces es necesario comer en mucha cantidad y no es necesario así, puede ser poco con alto contenido calórico. Con alta densidad energética, sí, totalmente. Seguramente la nutricionista le daba comida con alta densidad energética, o sea, que coma crema de leche, queso, helados, cosas así, digamos, Sí, todo eso. seguramente, ¿no? Exactamente, ¿ah? Correcto, o sea, usamos la densidad energética de la comida en esas situaciones. Yo, por ejemplo, tengo un caso parecido al de él, pero a mí lo que me recomendaron es comer mucha proteína vegetal, muchas alubias, porotos, arvejas, porciones durante todo el día, digamos. Bueno, debe ser porque también tienen muchos hidratos de carbono, ¿no? Entonces, tus porciones de porotos tienen tienen un 20% de hidrato de carbono, además de que tienen un aporte proteico. De alguna manera, es una densidad energética alta. ¿Y cómo haríamos nosotros para pesar, digamos, las comidas como hacen los nutricionistas? Porque, por ejemplo, hay dietistas que son nutricionistas de paso y le pesan las comidas para los pacientes, digamos. Lo que yo veo actualmente es que la onda de pesar los alimentos no está siendo la más importante. Lo más importante es la selección y tener determinadas porciones. Entonces, por ejemplo, yo uso mucho porciones. Incluso en educación alimentaria ustedes pueden encontrar recipientes con diferentes cantidades o con diferentes capacidades y que dicen, bueno, qué sé yo, las harinas tienen que comerse hasta esta medida, las proteínas hasta esta otra, digamos. Entonces, yo, por ejemplo, uso elementos de lo cotidiano, por ejemplo, esto que ven acá, que es mi taza con la que tomé agua recién, yo la uso para enseñarles a las mujeres embarazadas la porción, y a los diabéticos, la porción de hidratos de carbono de la comida. Entonces les digo que la mitad de la taza de la legumbre o del arroz o del fideo en cocido es la porción que pueden comer por comida. En este caso, particularmente diabéticas o mujeres embarazadas, pero también puede ser que no sea una... Yo trabajo mucho con diabéticos, por eso les digo eso, pero también puede ser, en el caso de Tiago, que tiene su metabolismo basal acelerado, que a lo mejor esto le digan, no, comete la taza entera, por ejemplo, ¿no? Entonces se utilizan estas cosas que son más prácticas, porque es complicado estar cocinando y pesando lo que vamos a comer. Es un estrés, digamos, tener que estar haciendo eso. En general, las nutricionistas no están trabajando mucho con la pesada de los alimentos. Más que nada, porciones, digamos que sea una cosa más práctica, más fácil. Bueno, vamos a hablar de obesidad el día de hoy. Vamos a tratar de establecer o salirnos de acá con la seguridad de que la obesidad es una enfermedad, que no es una, digamos que hay evidencia suficiente como para decir que es una enfermedad que necesita tratamiento y que el tratamiento
tiene que ser, como toda enfermedad crónica, de manera crónica. Entonces, nunca se va a curar el obeso. Siempre va a tener que seguir haciendo algún tratamiento, ¿no? Aún, por ejemplo, una persona que haya logrado su peso ideal o que haya entrado en cirugía bariátrica, va a tener que seguir haciendo una intervención nutricional toda su vida para mantener el descenso de peso que logró, ¿no? Eso es la principal razón por la cual los que se ponen a hacer dietas fracasan. Porque uno hace las dietas por un tiempo hasta que dice, nada, estoy re podrido de esto, no hago más nada, como lo que quiero. Y ahí, todo el esfuerzo que se logró, digamos, todo lo que se logró con un gran esfuerzo, se tira a la basura en un ratito. Entonces, vamos a tratar de organizarnos de manera tal de hablar un poquito de la epidemiología, de cómo hacemos diagnóstico, de cómo clasificamos y de cómo tratamos. Me pueden interrumpir y hacer preguntas cuando quieran. La obesidad es una enfermedad. Ahora, porque cuesta tanto combatirla, es que tenemos por ahí algunas cosas mágicas, digamos. Tengo una obesidad hormonal, engordo porque tengo la tiroides. Todos tenemos la tiroides, yo, Tiago, también todos tienen tiroides. Yo tomo agua y engordo. Mentira, el agua no tiene calorías. Seguramente que con el agua va otra cosa, o sea, hay muchas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. Estos comentarios fueron comentarios de pacientes, digamos, ¿no? Que venían con estas ideas. Por lo tanto, ya partimos de que tenemos una especie de negación en aceptar el problema como tal, digamos, ¿no? Yo tomo agua y engordo, sí. Así que bueno, tratemos de sacar esas ideas de nuestra cabeza y considerar a la obesidad como una enfermedad crónica, inflamatoria, multifactorial. Fíjense todas las cosas que estoy poniéndole acá, con una clara implicancia de la genética y del medio ambiente. Y la vamos a definir a la obesidad como el incremento de la grasa corporal, cuya magnitud y distribución condicionan la salud del individuo. Entonces, fíjense, crónica, insisto de vuelta con el término, inflamatoria, porque vamos a ver que el tejido adiposo es totalmente disfuncional y libera citoquinas inflamatorias o libera sustancias que van y estimulan a determinadas células a que liberen citoquinas inflamatorias, y que tiene herencia multifactorial. Entonces, ¿qué genes le parecen a ustedes que estarían involucrados en el desarrollo de la obesidad? ¿Se les ocurre alguno? ¿O conocen algún gen? Y seguramente que tienen que ver con expresión de los GLUT, con ciertas enzimas, cierto nivel de secreción de hormonas que son orexígenas o anorexígenas, como por ejemplo la leptina, como por ejemplo la grelina. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver multifactorial con implicancia genética y del medio ambiente. Y esto es muy importante porque fíjense, nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Homo erectus. Estamos en la Tierra hace más de 10.000 años, 10 millones de años, no sé cuánto, hace mucho tiempo. Los primeros hombres que existieron en la Tierra eran cazadores-recolectores. Eran personas que tenían que, para comer, correr a un animal y matarlo, o subirse a un árbol y sacar sus frutos. Entonces, ¿qué pasaba con esa gente? Resulta ser que los estudios que hicieron ahí con el carbono 14 y demás, encontraron que los restos fósiles de estos hombres de aquella época tenían una composición corporal que era mejor que la nuestra, tenían huesos de mejor calidad, y que por estudios, no me pregunten cómo lo hicieron unos análisis y llegaron a la conclusión de que estas personas
no tenían obesidad, su colesterol era mucho más bajo y su porcentaje de grasa corporal era menor. Pero ¿qué pasaba? O sea, esa es la genética, nuestra genética es la genética de aquel hombre que vivía corriendo, comía cuando podía, cuando conseguía cazar un animal o cuando había fruta en los árboles, y si no tenía que pasar hambre hasta que encontraba alimento de vuelta. Bueno, ¿qué nos pasó a nosotros? O sea, a esta misma genética, a este mismo hombre que vivía en aquellas condiciones, se le agregó hace más o menos 10.000 años atrás la agricultura. Entonces empezamos a cultivar algunos alimentos y ya no empezamos a comer así como, digamos, no empezamos a comer cuando podíamos, sino que teníamos comida para comer todos los días. No de la misma calidad de la que tenía el hombre paleolítico, el cazador-recolector. Conclusión, el hombre se asentó, ya no fue más tan ay, no me sale la palabra, tan de andar, tan errante. No. Exacto. No, dejó de ser nómade, exactamente, empezó a sentarse, empezó a tener comida en forma permanente, y eso fue generando esto que vemos acá, ¿no? Que empezamos a tener mayor, porque cada vez nos movemos menos. Y si lo traspolamos al día de hoy, díganme si alguno de ustedes se asemeja al hombre paleolítico, aquel que era cazador recolector. ¿No pidió alguna vez un delivery para que les traigan la comida? Y veo que son jóvenes ahí, digamos, con buen físico, Entonces, nosotros hemos generado esto que está pasando. Aquel hombre no era obeso, no había obesidad. Empezó a haber obesidad cuando empezamos a sentarnos, cuando empezamos a tener riqueza alimentaria. Y si seguimos, hace no mucho tiempo, hace cuánto, ¿alguien se acuerda cuando empezó la época industrial o la revolución industrial? A ver si alguno se acuerda algo de historia. No se acuerda. Bueno, más o menos, hace aproximadamente... ¿Cómo? ¿No era más o menos por el 1800 la revolución industrial? Bueno, creo que era mucho antes. Está bien. Creo que era antes. Fueron aproximadamente hace 200 años. 200 años por ahí. En el 1900... empezó a hacerse... ¿Sí? Estamos alrededor, unos años antes que el 1800 en realidad. Empezó, si ustedes son, digamos, inquietos, fíjense que estos días en el Google salía Gutenberg. Poníamos el Google, aparecía ahí entre las letras del Google Gutenberg. ¿Se acuerdan quién fue Gutenberg? Sí, el de la imprenta. El que creó la imprenta, bien. Bueno, Gutenberg es un poco antes todavía, ¿no? Pero más o menos hace 200, 250, comenzó la revolución industrial, en donde empezaron a ver, digamos, donde se empezaron a sistematizar algunas cosas y se empezaron a crear, o sea, a procesar gran cantidad de cosas. Dentro de ellos los alimentos. Y llegamos al punto de hoy. Si ustedes se fijan con los lácteos, ¿en algún lugar encuentran ustedes una leche que fue ordeñada y se las traen para que ustedes la consuman? No, lo que encontramos es una leche totalmente procesada, que de hecho la leche que nos venden líquida es una leche que primero la dejaron en leche en polvo y después la reconstituyen y así nos venden. Entonces, realmente se industrializó de tal manera todo que nosotros
aún estamos peor que en la época de los agricultores, cuando empezaron digamos, nuestros antepasados a tener agricultura, porque antes hacían comían los cereales enteros, o los pasaban por una molienda gruesa, y resulta que hoy tenemos todo recontra súper manufacturado, en donde tenemos alimentos disponibles en gran cantidad, con una riqueza energética extremadamente elevada, de alimentos que no necesariamente son los apropiados para nuestra genética. Conclusión, terminamos obesos. Yo estuve justamente este fin de semana en las jornadas virtuales de la Sociedad Argentina de Diabetes del capítulo de Cuyo, en donde hablaban había una nutricionista de la dieta paleolítica, en donde justamente, digamos, hablaba de que esta comida, alta cantidad de proteínas, alta cantidad de frutas y vegetales, de raíces, porque era lo que por ahí tenían antes los hombres de la antigüedad, de allá de la época paleolítica, parece ser que se ha visto que está habiendo una tendencia a indicar este tipo de alimentación paleolítica, tratando de justamente disminuir la densidad energética de la comida y de disminuir estos alimentos multiprocesados que son los que nos venden en las góndolas de todos los supermercados. Bueno, hay un montón de cosas con respecto a eso, pero es simplemente un detalle. Lo cierto es que tenemos enfermedad crónica, metabólica, inflamatoria, de herencia multifactorial, donde tenemos una genética que nos predispone y un ambiente que nos genera, que nos agrega, digamos, lo que hace falta para que seamos obesos. Fíjense que tiene un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces... Profe, en el libro dice que no es curable. Y es que lo que dije... Lo tenemos que tomar así. Así. O sea, por más que la persona baje de peso y se mantenga en su índice de masa corporal esperable y todo, decimos que no se curó. Decimos que debe continuar tratamiento. El tratamiento es el plan alimentario adecuado, la actividad física adecuada, y si está tomando algún medicamento o hizo alguna cosa, seguir con eso. Sí, debemos considerar que al igual que la hipertensión arterial, que al igual que la diabetes, y al igual que las dislipemias, son enfermedades crónicas no curables. Entonces, este gráfico lo saqué de una doctora que sabe muchísimo de obesidad, en donde dice que lo biológico influye muchísimo, todos nuestros genes, pero que tiene mucho que ver el ambiente, que tiene mucho que ver nuestra actividad individual. No es lo mismo el que trabaja sentado todo el día que el que trabaja, que el cartero que anda en bicicleta repartiendo cartas, que tiene que ver con la parte psicológica, totalmente tiene que ver con el consumo de alimentos y con la producción de alimentos. Y claramente hay una influencia social o de la sociedad. Hay muchísimas cosas a tener en cuenta para abordar el tratamiento de un paciente obeso. Si no tenemos en cuenta todas estas cosas, si nos ponemos solo en una teoría biologicista en donde, o digamos, de actividad en donde decimos, vos estás gordo porque no haces ejercicio, y probablemente nos esté faltando un montón de otras cosas a tener en cuenta. Vos estás gordo porque comés alimentos procesados, y bueno, también probablemente no sea solamente esa la causa, hay que tener en cuenta todas estas otras. De ahí tal vez por eso que uno dice que es crónica, que es incurable, ¿no? Y fíjense, la última estadística que se hizo en nuestro país, que fue en el 2016, la última encuesta nacional de salud, nos dice que entre más o menos el 28% de la población es obesa, o sea, tiene un índice de masa corporal mayor a 30, y que el otro 32% más o menos tiene sobrepeso, o sea, índice de masa corporal entre 25 y 29,9. Que es más común o tiene mayor aparición en países en donde ha habido una explosión en el aporte de alimentos, ¿no? Entonces en Asia, en Latinoamérica, alimentos procesados, somos los que mandan todo, o sea, toda
el procesamiento alimentario tan grande que está habiendo nos puede, digamos, se ve más en estos países y eso ha generado un aumento de obesidad. Aumentó en niños, porque ¿qué pasa? Encima con esta pandemia aún peor. Antes, no sé, ustedes le pueden preguntar a sus papás, porque ustedes seguramente ya tal vez no tanto, pero los niños tenían una intensa actividad física. Salían a correr, andaban en bicicleta, jugaban en los patios, corrían con sus perros, hacían múltiple cantidad de actividad física que hoy porque es peligroso, porque tiene que acompañarlo mayor, porque diferentes razones fue disminuyendo. Y hoy en pandemia los chicos no pueden ni salir al patio o al parque porque está prohibido, ¿no? Entonces, hay aumento en los niños. Y se sabe perfectamente que el paciente obeso Aparte, tiene profe, la mortalidad aumentada, ¿sí? otra cosa es que el entretenimiento infantil ahora se basa mucho en lo que es la tecnología, por eso ya los chicos no salen mucho a jugar afuera. Ni quieren salir afuera, ¿no? Aparte, vivimos Es en más fácil Argentina, jugar al jueguito. que vivimos en Argentina y te pueden robar el Argentina nene. es un excelente país. No sé, yo no sé. De todos modos, tal vez los padres deben acompañar más a sus hijos a estas actividades recreativas. Evitaríamos que los padres sean obesos, porque seguramente, ¿no? Entonces, estas estadísticas que yo se las puse acá ya quedaron viejas. Se proyectaba, fíjense, que para el 2015 haya 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones obesos. Hoy, en 2021, esto está superado ampliamente. Tenemos obesidad infantil y fíjense, en nuestro país tenemos uno de los mayores índices de obesidad infantil. Como vimos los otros días, en los niños se basa todo en percentilos. Entonces decimos que un niño tiene sobrepeso cuando está por encima del percentil 85 para el IMC y es obeso cuando está por arriba del percentil 95 para sexo y edad. Pero estamos en un porcentaje interesante. ¿Y por qué nos preocupa? Porque junto con la obesidad vienen todos estos problemas. La diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular, la dislipemia, altamente preocupante porque estamos en una explosión demográfica de obesidad y de diabetes. Estamos hace años con la principal causa de muerte, que es la cardiovascular, y aumenta las dislipemias, que en las estadísticas de esta del 2016, más o menos el 32 o 34% de la población tenía alguna dislipemia. Sí, y bueno, les voy a comentar ahora un rato, la última paciente o anteúltima paciente que vio. Una paciente de 28 años que tiene una talla de 1,53 m y tiene 73 kilos. Si quieren lo anotan. Que vino derivada a mí por obesidad, por hipertensión arterial. Tenía, cuando vino la primera vez, creo que 170, 110, a ver si tengo la ficha de la mano. Tenía 150, 110 y un perímetro de cintura de 105. En aquel entonces vino con le pedí un laboratorio en donde tenía una hemoglobina glicosilada de 7,95 con una glucemia de ayunas elevada, que esa no la tengo acá, o sea que ya estaba diabética. Tenía un colesterol total de 282 miligramos decilitro y un dosaje de triglicéridos de 13.170 miligramos decilitro. Con un hepatograma que tenía 117 de GOT, 51 de GPT, bueno, y los otros parámetros no estaban alterados. Esta chica
tenía menstruaciones irregulares y tenía una poliquistosis ovárica bilateral. Bueno, le empecé medicación, qué sé yo, la chica vino en el 2016, después desapareció hasta mayo del año siguiente, después desapareció hasta el mayo del otro año, después, en 2019 vino en febrero, en 2020 vino en enero, y en febrero, y después no vino más. En todas esas veces seguía con el peso igual, seguía con el colesterol alto, a veces podía tomar la medicación, a veces no porque no la conseguía. Seguía hipertensa, por ahí se cuidaba, por ahí no, nunca adhirió a plan de actividad física. Le mandé un montón de veces a la nutricionista, hasta que vino este año. Le pedí nuevamente el laboratorio, le obligué que fuera con la nutricionista, le indiqué la medicación y hoy viene con 1,53 m de talla, con 73 kilos, con una glucemia de 215 en ayunas, con un colesterol total de 342 y triglicéridos de 682. Y el perímetro de cintura sigue en 105. Estamos en el año 2021. Esta chica vino a verme con 26 años en el 2016, así que hoy tiene 5 años más, tiene 31 años. Entonces, ¿es una enfermedad crónica? Sí. ¿Tiene comorbilidades? Sí. Está hipertensa, diabética, dislipémica, con el ovario poliquístico. Y encima tiene un trastorno que no está aceptando su enfermedad, por lo tanto no hace lo que tiene que hacer para tratar de mejorar. Así que bueno, hoy ¿qué hice? La mandé de vuelta a la psicóloga, la mandé a la nutricionista, y vamos a ver qué podemos hacer con ella. Entonces, es una enfermedad crónica, necesita un tratamiento crónico, y necesita que estemos convencidos de que esta chica de 31 años no es que come porque es angurrienta o porque no tiene voluntad. Tal vez coma porque hay algo en ella, alguna hormona, alguna señal que le dice come más. Y encima tiene toda la capacidad de atesorar lo que come y entonces se mantiene gorda por más que hace el intento de comer menos. Por lo tanto, hay muchas cosas a tener en cuenta. Lo cierto es que tenemos llenos los hospitales de estos problemas. Hay complicaciones quirúrgicas, como problemas con la anestesia, problemas con las suturas. Hay problemas con el embarazo y el parto, de lo que algo ya vimos con la diabetes gestacional. Pero también resulta que hay una serie de cánceres que tienen que ver con obesidad. Son más... Los obesos son los que hacen los adenocarcinomas, colon, estómago, páncreas, mama. Es común que tengan apnea del sueño, entonces la mortalidad cardiovascular de vuelta está aumentada. O sea, por muchas razones la obesidad es un problema. Esta es la primer encuesta nacional de nutrición que se hizo en el 2006, la que yo les comenté por último fue la del 2016, que ya era la tercera o la cuarta, y fíjense cómo de acuerdo a los diferentes quintilos va aumentando el porcentaje de sobrepeso en verde y obesidad en color mostaza. Y fíjense que a partir de los 20 años es progresivo, y está puesto acá hasta los 50. Esta chica que les comenté claramente tiene los rasgos del síndrome metabólico de insulinoresistencia que vamos a conversar en clases siguientes. Entonces, tenemos dislipemia, tenemos hipertensión, tenemos el síndrome de ovario poliquístico y lo que no les dije que junto con el ovario poliquístico viene cierto grado de hiperandrogenismo, digamos, que lleva a que por ahí tengan pelo en la barba, que tengan exceso de vello en las piernas, etc.
Entonces, lo que sabemos es que el depósito de grasa en exceso nos lleva a la obesidad. Ese exceso de grasa me da una serie de señalizaciones que me disminuyen la sensibilidad a la insulina, entonces comienza a aparecer la alteración de la glucemia en ayunos o la intolerancia a la glucosa, y luego de un determinado tiempo va a aparecer la diabetes tipo 2 como una complicación relacionada con la obesidad. Los factores que tengan que ver con la saciedad, como el GIP, citoquinas que tengan acción metabólica, como algunas interleuquinas, factores del medio, pues de lo genético hay múltiples genes. Factores del medio, la dieta global y el sedentarismo. Claramente, esta última encuesta que se hizo aumentó el sedentarismo. Cada vez hay más gente que está sedentaria. Y la dieta global, ¿cuál es la dieta global? Es esta dieta industrializada, que tiene múltiples, que tiene una alta densidad energética, es la dieta del McDonald's, de la Coca-Cola, de la hamburguesa, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver, influye, sumado a que muchas veces cuando suspenden el tabaco es como que tienen que lograr satisfacción por otro lado, entonces comen, etc. Entonces ha ocurrido que hemos ido cambiando nuestra manera de alimentarnos, ya no comemos raíces y mamut como comía el hombre prehistórico, y hoy tenemos una densidad energética de la dieta muy elevada. ¿Cómo clasificamos a la obesidad? Podemos clasificarla de diferentes maneras. En el caso de mi paciente, podemos decir que es una obesidad de tipo androide, porque ella tenía un índice de cintura de 105 y una cadera que tenía 98. Tiene, de hecho, ¿no? Podemos clasificar la más fácil es por el índice de masa corporal o el índice de corpulencia, pero podemos hacerlo por el porcentaje de grasa corporal. Podemos hablar de obesidad hipertrófica, entonces en donde el adipocito se queda gigante, o hiperplásica, cuando lo que hay es una multiplicación de los adipocitos. La hiperplásica es la que se ve, es la obesidad a predominio de ginoide, digamos, en donde en determinadas épocas de la vida se multiplican las células adiposas y eso hace que se tiendan a acumular más grasa en determinados sectores. La hipertrófica es la que aparece con este paciente, es la obesidad androide, donde la grasa se asienta más en la parte central. También podemos decir primaria y secundaria, haciendo alusión a que la secundaria es la secundaria a algo claramente determinado. Por ejemplo, el hipotiroidismo suele estar acompañado de cierto grado de obesidad que es por la disminución del metabolismo basal que tienen estos pacientes. El Cushing tiende, o sea, el exceso de cortisol tiende a ser acúmulo de tejido adiposo, o sea, es una obesidad secundaria al hipercorticismo. Entonces tienen múltiples maneras de clasificarla. Lo cierto es que también se le dio mucha importancia al fenotipo, entonces el fenotipo 1 y 2 son los fenotipos que nos interesan porque son los que se enferman de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, ¿no? Es la que tiene la grasa sobre todo de la parte desde el abdomen hacia arriba, ¿ah? Y los que tienen un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero tienen más incidencia de otro tipo de cosas, como de apnea del sueño, ciertos cánceres, varices en miembros inferiores, artrosis, es la global en donde tenemos una distribución armónica en todo el cuerpo de grasa, y la femoroglútea, que es la típica femenina, digamos, ¿no? La de forma de pera, en donde el riesgo cardiovascular es menor que en la tipo manzana, digamos, que es la otra, ¿no? Estas cosas ustedes ya seguramente las vieron en otros temas. Lo cierto es que cuando vamos a hablar de la etiología, resulta ser que menos de
menos del 7% de las obesidades tienen una causa. Una causa así que uno diga, bueno, este es el problema. Entonces, dentro de las endocrinas, menos del 3% son son obesos por trastornos endocrinos. Aquí tenemos los tumores hipotalámicos, los tumores suprarrenales, el hipotiroidismo, el ovario poliquístico, serían estas causas de obesidades secundarias. También, digamos, entran aquí las drogas. Las drogas pueden generar, entonces, el uso crónico de corticoides, el uso de litio, y acá están puestos estos dos fármacos que ustedes van a ver en clases posteriores, que son las sulfonilureas, que son antidiabéticos que promueven, digamos, que favorecen la liberación de insulina, entonces como que hay un hiperinsulinismo por el fármaco y eso hace que se acumule más, llevan al aumento de peso. Síndromes genéticos, hay, digamos, cromosomas particularmente involucrados, como el Prader-Willi, Loren-Bonville, son enfermedades que hay muy pocos casos, ¿no? Esto no es lo común, esto es lo raro. Esto es lo raro. Y si ven obeso mórbido, el hipogonadismo, como lo pueden ver acá, el trastorno psiquiátrico agregado, la carita, que son todos parecidos, tienen los ojitos bien como si fueran almendritas, la nariz pequeñita, los labios regordetes, no son las cosas comunes. Una de las cosas que se tiene en cuenta es el número de células grasas, de células adiposas, digamos, y tiene que ver, eso es importante porque determina el grado de obesidad que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se desarrollan las células? ¿Cuándo se forman las células adiposas? En el último trimestre de la gestación, de ahí la importancia de controlar la diabetes gestacional que aparece en ese tiempo. En el primer año de vida, por eso es importante controlar que los niños tengan un aumento de peso razonable, no exagerado, y el último pico es en la adolescencia. Entonces, dependiendo de estos, digamos, la nutrición y, digamos, en estas etapas de la vida, es el número de células adiposas que vamos a tener. Entonces podemos tener, como les dije, la obesidad hipertrófica, la que tiene que ver con el número de adipocitos normales, pero que acumulan gran cantidad de lípidos en su interior, y la obesidad hiperplásica, que está determinada por esta, digamos, genética de la pubertad, por ejemplo, que hace que las mujeres tengan una distribución de mayor cantidad de grasa, de células adiposas en el cuerpo. Entonces, las diferencias de estas células adiposas es que son, digamos, son bastante marcadas. Entonces, la obesidad centroabdominal o la obesidad hipertrófica son adipocitos que tienen resistencia a la insulina, que tienen aumentados los receptores adrenérgicos, que tienen, digamos, el efecto, tienen, digamos, una reducción de la capacidad de responder a la inhibición de la lipasa que hay en el tejido adiposo que tiene la insulina, y que tienen aumentada la lipólisis mediada por catecolaminas. Por lo tanto, la conclusión de todo esto es que me liberan ácidos grasos libres y me aumentan las grasas en sangre, me generan dislipemia. Lo que no ocurre con las células, los adipocitos hiperplásicos que tienen las mujeres, que en general no tienen insensibilidad a la insulina y que no tienen mayor cantidad de receptores adrenérgicos. Es una obesidad más tranquila, menos complicada metabólicamente. Entonces, dijimos que podemos clasificar de diferentes maneras. Entonces, una es la corpulencia, índice de masa corporal, en donde decimos que por encima de 30 kilos dividido metros cuadrados, vamos a hablar de obesidad. Hasta 35 obesidad grado 1, hasta 40 grado 2, más de 40 grado 3 u obesidad mórbida. La otra cosa es la composición corporal. Esto lo podemos hacer
con la sumatoria de pliegues, como les había mostrado en creo que la primera clase, o por diferentes métodos como pueden ser la bioimpedancia, la resonancia magnética, etcétera, en donde se calcula el porcentaje de grasa que tiene ese individuo. Lo más práctico es la bioimpedancia, que es un método que se puede hacer en el consultorio, que demora 1 o 2 minutos en realizar, con el cual se estima. Normalmente, un individuo de sexo masculino debe tener 20% de grasa corporal. Y una mujer tiene que tener por lo menos 25, tiene de 20 a 25% de grasa corporal. Eso es normal, peso normal, grasa normal. Cuando un hombre tiene entre 20 y 25, hablamos de sobrepeso, y si tiene más de 25, hablamos de obesidad por la composición de su grasa corporal que está en más del 25% de su peso. En la mujer decimos que cuando tiene entre 25 y 30, estamos en sobrepeso, y cuando tiene más de 30%, en realidad acá ha cambiado, redondeamos en 30, más de 30% de grasa en el cuerpo, eso es obesidad. La otra cosa que se puede usar es la distribución de la grasa midiéndole la cintura. Entonces eso es lo que también ustedes lo conocen porque lo vieron en síndrome metabólico. Entonces, más de 88 en la mujer consideramos que tiene obesidad central y más de 102 en el hombre tiene obesidad central. Podemos utilizar el perímetro de cuello, en donde consideramos obesidad cuando tiene más de 43 centímetros. Y lo que no está puesto acá, sí, no está puesto, es el diámetro sagital. El diámetro sagital es la altura que va dando el paciente en decúbito dorsal acostado. Es la distancia desde la cama hasta el nivel de más alto de su abdomen. Lo normal es que esté menos de 25. Si está a 25 más, la altura, digamos, desde la cama hasta el límite superior del abdomen, decimos que tiene obesidad, diámetro sagital. Bueno, esto es lo que saben por índice de masa corporal, no es nada nuevo. Bueno, esto es simplemente un chiste para que vean lo que pasaría si hacemos si cambiamos los objetivos de nuestra fórmula, ¿no? La fórmula es índice de masa corporal igual a peso dividido talla al cuadrado. Si yo quiero sacar, digamos, con este índice de masa corporal la estatura que tiene que tener este paciente, bueno, tendría que tener, acá dice 14 metros, ¿no? Bueno, acá está el diámetro sagital, como les decía, nos sirve como para saber si hay obesidad. Diferentes maneras de evaluar la obesidad. Con respecto al control hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero debemos tener en cuenta, por ejemplo, que nuestro apetito, por qué nosotros comemos, está regulado. Excede lo que pretende esta clase, que sepamos esto, pero tengan idea de que hay sustancias endógenas que estimulan a alimentarnos, y hay otros que inhiben o que nos dan sensación de saciedad y evitan que nos alimentemos. Entonces, tenemos, por ejemplo, la leptina, que es la clásica hormona de la saciedad, y tenemos, por otro lado, la grelina, que no la tengo acá, que es una hormona gastrointestinal que nos estimula a comer. Y después, neurotransmisores, por ejemplo la serotonina, vamos a ver que hay muchos medicamentos que son serotoninérgicos para quitarnos el apetito, o que son inhibidores noradrenérgicos, y el efecto que se pretende es. Lo cierto es que ¿Alguien habló? Disculpe, Bueno, profe. lo cierto es que para trabajar con un obeso, sí, ¿qué pasó? Solamente se activó el micrófono, Bueno, pero está desactivado. Ah, bien, bueno. Entonces,
Para trabajar con un obeso, fíjense todo lo que tenemos que hacer. Valoración nutricional comprensiva. Comprensiva significa que no vamos a generar ninguna carga, ninguna culpa en esto, digamos. Entonces, esta valoración incluye algunas cosas que son muy claras. El examen físico, las medidas antropométricas, la pesamos, la medimos, le medimos la cintura, le hacemos los pliegues. Pero una evaluación con una historia clínica bien redactada, con historias de peso, con peso máximo, peso mínimo, cambios en el peso a lo largo del tiempo y con qué intervención. Hay que hacer una evaluación psicológica, una evaluación social y conductual. Fíjense todo lo importante como para poder hacer después un abordaje holístico, o sea, global, y que tenga éxito. Si no tenemos en cuenta el aspecto psicológico o conductual del paciente, si no evaluamos la historia clínica, psicológica o digamos familiar de esta paciente, no vamos a lograr hacer todo bien. Y del laboratorio, ¿qué le pedirían ustedes a una persona obesa? A ver, ¿quién se anima a hacer el pedido de laboratorio? Glucemia en ayunas, colesterol, colesterol, triglicéridos, Hormonas tiroides. Un lipidograma. Enzimas hepáticas. Hepatograma. Ajá. Bueno. La función de la tiroides, ¿cómo se encuentra? Sí, Hemoglobina glicosilada también. Bueno. Fíjense que no pidieron un hemograma. Y uno diría, ¿y para qué quiere pedir el hemograma, la doctora Sosa? ¿Y si tiene una apnea del sueño y tiene una poliglobulia? ¿Y si, por ejemplo, está anémica porque se ha autoimpuesto determinada alimentación que le dejó malnutrida? Pidieron casi todo, menos el hemograma. Y la función renal, porque con la función renal después yo voy a saber si le voy a poder dar proteínas en buena cantidad o no. Bueno, entonces hay que averiguar todas estas cosas, la historia nutricional, cómo comían. Es muy importante, fíjense, ¿se acuerdan la fotito del comienzo? Bueno, es de un pintor que se llama Botero, y todo lo que él pinta son gordos. De hecho, hay algunos cuadros en donde tiene la familia, en donde está el señor, la señora, el bebé, el gatito, el perro, la nenita más grande que ya comenzó a caminar, todos gorditos. Y eso es importante porque hay alguien que es el encargado de hacer la comida en la casa. En unas personas que por lo visto tienen una genética predispuesta. Entonces no sirve de nada que yo trabaje con el paciente, supónganse me traen a la nenita más grande. Y si no trabajo con los padres, que son el padre el que lleva la comida, la madre la que cocina, no voy a lograr absolutamente nada. Entonces es muy importante la historia nutricional, la historia familiar de pesos, la presencia o realización o no realización o de haber dejado de hacer actividad física, el consumo de algunos medicamentos y se abandonó el cigarrillo en este último tiempo. Y otra cosa muy importantísima es, ¿por qué bajar de peso? Hay personas que se sienten bien con su cuerpo, que no tienen ninguna motivación para decir, no, yo me siento espléndida así como estoy. Bueno, eso es muy importante. Y si no hay motivación y a nosotros nos parece que la obesidad es un problema para este paciente, tendremos que nosotros generarle la motivación. Examen físico, ¿qué le vamos a buscar? Toda la parte de antropometría, pero vamos a fijarnos porque es muy común de ver esta pacientita que les mencioné recién, tiene una acantosis nigricans, que es como una carachita negra que se ve en las zonas de pliegue, sobre todo el cuello, la axila, la ingle. Vamos a ser cuidadosos en la toma de la presión arterial,
en el interrogatorio de la claudicación intermitente, de si no tiene dolor de pecho como manifestación de Angor. Vamos a revisar sus articulaciones, porque dentro de las cosas que le vamos a mandar seguramente es hacer actividad física. Hay que buscar las neoplasias que se pueden buscar o diagnosticar en forma precoz, como la mama, el colon. Y hay que ver si no tiene litiasis vesicular, porque vamos a ver que cuando logramos un descenso de peso, comienzan a precipitarse más piedras en la vesícula y es más fácil que haya un evento agudo como una colecistitis o una complicación. También es interesante tener en cuenta estas cosas, el peso habitual, el peso actual. Tengo un paciente, por ejemplo, que su peso habitual es 160 kilos. Que por ahí cuando se pone a plan alimentario y demás, baja 140. Y así, ¿por qué? Bueno, porque tiene un montón de problemas. Pero es importante saber cuál es el peso habitual y ver cómo estamos, si estamos para arriba o para abajo del mismo. Y hay que ver cuál es el peso deseado. El peso deseado por ahí tiene mucho de parecido al peso posible, ¿no? Entonces, en una mujer multípara obesa mórbida, yo no voy a pretender que ella vuelva a tener peso que tenga una estimación de lo que es razonable, de lo que es posible, ¿no? Y por ejemplo, sin querer ir muy en contra de las guías actuales, se supone que si una mujer ha tenido múltiples hijos, cada hijo le deja 1 kilo de más de grasa que es muy difícil de sacar. Pero también uno tiene que considerar que si durante toda la vida tuvo sobrepeso, y capaz que haya que considerar, y así sucesivamente, ¿no? Como para poder establecer un peso que sea posible, que sea razonable, con medicación y plan alimentario. Bueno, esto es lo que es. Alguien me pidió hemoglobina glicosilada. Vamos a ver que nosotros no tenemos estandarizadas las hemoglobinas glicosiladas, entonces no nos sirve para diagnóstico de diabetes. Sí nos sirve la glucemia y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Dentro de los adicionales y sobre todo si vamos a intentar poner al paciente en un plan de cirugía bariátrica, hay que hacerle el estudio de la apnea del sueño, hay que pedirle un electrocardiograma, un ecocardiograma, una placa de tórax, probablemente un estudio funcional respiratorio, una espirometría, y si va a ser nuestro paciente, sugerirle que se realice una videocolonoscopía, una mamografía, buscando, digamos, de hacer diagnóstico precoz de algunos tumores. Puede ser buscar causas secundarias, pero en realidad, o sea, sobre todo cuando tenemos el fenotipo de la causa secundaria, ¿no? El Cushing es muy característico, el hipotiroideo es muy característico, el que tiene patología hipotalámica suele tener también unas características particulares. No le vamos a estar pidiendo a todo el mundo estas cosas. Y cuando llegamos al tema del tratamiento, tenemos que hablar con el paciente de esto también. ¿Por qué tratar? Convencerlo, hay una motivación. ¿Cuánto tiempo tratar? Alguien me dijo, hoy incurable. Bueno, hay que tratar siempre. ¿Cómo tratar? ¿Qué querés? Cuidarte con la comida, lo vas a tener que hacer sí o sí. Aumentar la actividad física, operarte, tomar medicamentos. ¿Cuánto bajar de peso? Descenso razonable. ¿En qué tiempo? Porque tampoco uno puede decir, bueno, vas a bajar, tenemos que bajar. Yo suelo hacer la estimación con el paciente y decirle, mire, usted tendría que tratar de llegar a este peso que es un peso razonable para usted. Pero no hace falta que lo haga en un mes, lo tiene que hacer en 1 año o 2. ¿Ah? Entonces, darle la buena, que es que sea, o darle la mala, que sería, tiene que bajar 30 kilos de peso, pero darle una más buena que dice, bueno, pero esto en 2 años. ¿Ah? Y después ver con qué.
Estas preguntas es muy importante porque, como les dije, hay personas que para ellos estar gordos está bien, se sienten bien así. ¿Ah? Entonces tenemos que convencerle que la obesidad es una enfermedad que más tarde o más temprano le puede generar algún problema. Entonces, el tratamiento tiene que abordar todas estas cosas, tiene que abordar la mente con total seguridad, tiene que abordar la alimentación y tiene que abordar el movimiento. Y en un porcentaje pequeño de los casos probablemente requiera fármacos que se pueden probar o se puede recurrir a la cirugía bariátrica. Entonces, si vamos a trabajar con obesidad, cuidado, este paciente vino porque ya fue a 5 médicos antes y no logró nada. Entonces, viene sabiendo mucho, viene desconfiado y viene esperando de nosotros que le demos respuestas y que le demos resultados. Entonces, no es fácil tratar el obeso. Considerar que sí, la voluntad en estos pacientes no es voluntad en sí, sino son estímulos hormonales, estímulos de hormonas gastrointestinales, etcétera, etcétera, que son los que hacen que coma de más. Y hay que tratar de lograr esto, ¿no? Motivar al paciente para que entre en un proyecto de cambio saludable del estilo de vida y que eso involucre un cambio positivo en su peso. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Reducir el peso corporal, pero fundamentalmente mejorar la percepción corporal, el desempeño social y evitar las complicaciones. Y fíjense que tan importante como lo anterior es mantener el peso. No volver a recuperar lo que se perdió. Eso es más importante aún. Entonces, uno puede trabajar con esto, que son cosas bastante sencillas, en donde con esto comenzamos. Primero, no subir de peso, por sobre todas las cosas. Descender lo que se pueda, porque no todos van a descender los 30 kilos en 2 años. Descender lo que se pueda, medio kilo, 1 kilo, 200 gramos, descender lo que se pueda. Y no volver a recuperarlo, ¿no? Eso es éxito, por más que no logremos el peso objetivo que nos planteamos desde el comienzo. Y hay que mantener esto y mostrarle al paciente que ha logrado, que fue un éxito, que ha logrado avanzar. Entonces, lo que uno intenta, digamos, es un descenso de peso moderado, generalmente alrededor del 10% del exceso, porque sabemos que esta disminución del 10% del exceso ya me logra toda esta mejoría. Fíjense, mejora los lípidos, baja la presión, baja la glucemia, por lo tanto mejora la insulinoresistencia, mejoran los dolores por exceso de peso, mejora el reflujo, mejora los dolores articulares, muchas veces desaparece la apnea del sueño y muchas veces hace que tengamos que suspender la medicación. La medicación, sobre todo, por ejemplo, normaliza el perfil lipídico y hay que suspender las estatinas, normaliza la glucemia y podemos considerar el retiro de la metformina, normaliza la presión y por ahí podemos retirar el antihipertensivo. Esto era lo que les decía hoy de lo que gastamos, ¿no? Lo paso porque ya lo hablamos. Pero las estrategias que vamos a usar para lograr un descenso de peso van a ser la alimentación con reeducación alimentaria. Reeducación alimentaria, que yo pueda decir, bueno, yo no quiero comer la taza de leche con galletita hoy, pero puedo comer esto que es lo mismo, ¿no? Actividad física. Tenemos que darle la actividad física como si fuera un medicamento, o sea, hay que darle una intensidad, una duración, una densidad, una periodicidad. Entonces, darle por escrito, caminar tantos minutos a tal velocidad, tantas veces por semana. ¿Ah? Hay que
considerar siempre salir del hábito sedentario, entonces empezar a caminar un poco más para hacer las cosas cotidianas. Y es importante, con algunas, digamos, puntual, en algunas personas sobre todo, hacer un chequeo cardiovascular previo, porque sería horrible que mandemos a un paciente a hacer ejercicio y que le dé una angina o un infarto durante el ejercicio. Hay que considerar seriamente lo de la psicoterapia familiar del paciente, y para un porcentaje muy pequeño de los casos, generalmente menos del 5%, queda la cirugía bariátrica como una alternativa. Entonces, la modificación del comportamiento es lo más importante, porque como dijimos, es una enfermedad crónica incurable. Y entonces, también hay que ver la parte emocional, ¿no? Porque o sea, los diferentes hambres que tenemos, digamos, porque está el que tiene hambre porque se pasó sin comer varias horas y necesita comer. Está el hambre, el que come porque está triste, entonces traga todo lo que encuentra. Y está el que busca la satisfacción en la comida. Entonces, también tenemos que ver para darle un plan alimenticio al paciente con respecto a la comida, para de tener en cuenta eso a los fines de la planificación. El ejercicio mejora todo, mejora la presión, mejora el rendimiento cardiovascular, sube el colesterol de HDL, más que cualquier otro medicamento. Entonces, hay que tratar de implementar un sistema o una estrategia para que hagan actividad física. Porque además, la práctica regular de la actividad física nos predice que el paciente puede seguir manteniendo, que va a mantener el peso que logró descender. Entonces, para algunos obesos, tal vez, lo ideal es lograr un índice de masa corporal de menos, por ejemplo, la obesidad ginoide. Lo que queremos es reducir el exceso de grasa femoroglúteo, porque sabemos que tiene un bajo riesgo cardiovascular. El androide, dijimos el descenso razonable, 7 a 10%, para normalizar parámetros bioquímicos, presión arterial y mantenerlo. Y fíjense que el estilo de vida es para todos los pacientes, la farmacoterapia es solamente para algunos, y a la cirugía bariátrica llegan en realidad muy pocos. La medicación que vamos a usar es una medicación que no ofrece grandes cosas. Es más, de hecho, a toda esta medicación se les dice, bueno, se va a probar un tiempo y si no se consigue un porcentaje de descenso, que generalmente está en el 5%, luego de un determinado tiempo se lo retira. No dejan de tener efectos adversos y tienen, digamos, riesgos que hay que tratar de no provocarlos. Entonces, los únicos fármacos que están aprobados en nuestro país para el uso crónico en obesidad son estos tres. El Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática, que se da vía oral, y que se da en dosis de 120 miligramos 3 veces al día, tiene la contra de que al inhibir la lipasa inhibe la absorción de los lípidos y con ello la absorción de las vitaminas liposolubles, así que puede haber deficiencia de estas vitaminas, y que se logra con el tratamiento crónico un descenso no mayor a 5 a 7% en un año. 7 kilos, perdón, en un año. Entonces, realmente, la eficacia no es muy elevada y el costo es muy elevado. Después tenemos la liraglutida, que es un análogo del péptido GLP-1, péptido similglucagón tipo 1, que lo que hace es inducir a la saciedad. Reduce el vaciamiento gástrico y a nivel cerebral da señales de saciedad. Entonces el paciente come menos y logra el descenso de peso. La liraglutida se usa en dosis de 3 miligramos
por día subcutáneo, porque es inyectable, y bueno, y sale muchísimo más caro que el Orlistat. Y la asociación de bupropión-naltrexona es una asociación entre la naltrexona, que es un fármaco que tiene, digamos, que actúa sobre los receptores de benzodiazepina a nivel del sistema nervioso central, y el bupropión, que es un antidepresivo que se utiliza también para el tratamiento de la cesación tabáquica. Se ha visto que la asociación de estos fármacos, uno inhibe el apetito y el otro aumenta el gasto, entonces estarían actuando en forma, digamos, los dos a la vez, logrando el descenso de peso. Es un fármaco que está disponible en nuestro país, que es bioral, y que hay que ir dando progresivamente para adaptarle al paciente a la dosis necesaria del fármaco para que logre el efecto de contribuir al descenso de peso. Como ustedes ven acá, fármacos aprobados para uso crónico. Esto uno lo puede mantener en el tiempo varios años. Después hay otros, como por ejemplo la lorcacerina, que todavía no está disponible en nuestro país, que es una agonista de secreción de serotonina. Este está disponible, el bupropión está disponible, la fluoxetina es un antidepresivo tricíclico, puede funcionar para generar saciedad o quitar el apetito. El Masindol es una... no me sale ahora, es una droga de adicción, dentro del grupo la menos adictiva, por eso es que se utiliza, pero está aprobado para no usar no más de 12 semanas. La sibutramina era excelente, inhibidor de la recaptación de serotonina, pero se la retiró del mercado por efectos adversos. Entonces, ¿cuándo indicamos tratamiento farmacológico? Cuando el paciente tiene un índice de masa corporal de más de 27, con comorbilidades, o sea, diabetes, hipertensión, lipemia, etc. O cuando tiene más de 30 de índice de masa corporal. Obviamente, siempre y cuando hubo una falta de respuesta a los cambios en el estilo de vida. Bueno, esto es... Dos palabritas para la cirugía bariátrica. Vino a cambiar la historia de la obesidad. Es una cirugía en donde lo que uno pretende es evitar la muerte prematura, las complicaciones de la obesidad y mantener una buena calidad de vida. Eso es el principal objetivo. Y secundariamente podemos poner el laboral como para acceder a trabajos más trabajo, estéticos, sociales, etc. Pero básicamente el objetivo primario es evitar la muerte y las complicaciones de la obesidad. ¿A quiénes le indicamos? Fíjense, obesidad mórbida por más de 5 años. Obesidad grado 2, pero con comorbilidades. Sobrepeso mayor al 200%. Fracaso de pilares de tratamiento. Riesgo quirúrgico y anestésico aceptable. Por eso es que le piden que hagan un mínimo descenso de peso para poder trabajar mejor. Y una edad que esté entre los 15 y 60 años. Esas son las indicaciones de la cirugía bariátrica. Se ha visto con esta cirugía bariátrica que al resecar el estómago y al hacer los bypass, hay ciertos cambios en la liberación de péptidos intestinales que llevan a que haya una mejoría en la sensibilidad a insulina, en la liberación de insulina, y eso explica que hay muchos pacientes que aún antes de perder peso ya normalizaron la glucemia. O sea, se considera que la cirugía bariátrica es una manera de generar la curación o la remisión completa de la diabetes mellitus 2. Pero bueno, no todos acceden a la misma, pero bueno, está cada vez más, hay más legislación que la avala, ya se están realizando en algunos hospitales públicos, y hay muchas personas que tienen indicación, pero que todo el procedimiento periquirúrgico es bastante intenso, digamos, y complicado.
Entonces tenemos 3 tipos de cirugía. Las restrictivas, en donde lo que se hace es disminuir la capacidad gástrica a unos pocos mililitros. Las mixtas, que son el bypass gástrico o el bypass de Rux, las más comunes usadas. Y si no, tenemos solamente malabsortivas, como por ejemplo el bypass de ayuno ideal. Aquí tienen ustedes una gastroplastia en donde se reduce el estómago a este pequeño tubito en una cámara gástrica que no tiene más de 20 mililitros. Un bypass en Iderrux, en donde se trae una alza de ilion y se anastomosa a la cámara gástrica, que también se reduce y queda de 20 a 30 mililitros de capacidad, y se anastomosa con la salud del ayuno que quedó solo. La banda gástrica, que se puede colocar por vía laparoscópica, o si no el balón intragástrico, que es otra alternativa. No dejan de tener complicaciones, entonces el paciente que se somete a cirugía bariátrica de por vida tendrá que tomar vitaminas, hierro para evitar la mala absorción, y bueno, no tiene cómo recuperar el peso. O sea, en general, el que menos recupera peso son las mixtas, o sea, las restrictivas y malabsortivas. Entonces, el bypass en Iderrux, es el que menos se asocia a recuperación del peso. La magma gástrica, luego de 4 o 5 años, va recuperando peso. El balón, peor aún. Y el globo intragástrico, en realidad, desconozco cuánto tiempo se tolera y más. Lo cierto es que las que más funcionan son esas, pero todos tienen sus complicaciones. Entonces, dilatación gástrica aguda, eso ocurre generalmente en el postoperatorio inmediato. Estenosis de la nueva boca, alteraciones electrolíticas, el dumping, que es muy común, ocurre luego de comer bruscamente, luego de ser un paciente bariatrizado, y es una serie de descomposturas que tienen que ver con con el exceso de ingesta de comida rápidamente. Hay mareos, dolor de panza, hipotensión, etc. Bueno, y esa es la última. Estamos bastante pasaditos de tiempo, así que los libero para que podamos comer. Y les estaré informando por plataforma cómo seguimos con nuestras actividades. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Nosotros no pudimos visualizar la nota del primer parcialito. Quisiera saber si eso... No tuve tiempo si me nos va voy a a habilitar fijar después. y voy a tratar de... Voy a ver cómo puedo hacer para subir en avisos. Entonces todos ven ahí la lista. ¿Ah? Perfecto, gracias, profe. ¿No? Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe.